el rey que desnuda el ritual, la profecía de Zacarías capítulo 9. Y Zacarías en el capítulo 9, ¿verdad? Viene en 9, 9, 10. Es una profecía que se va a cumplir. Vamos a ver, vamos ahí a Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9. Zacarías en el capítulo 9 y en los versos 9 y 10. Capítulo 9 de Zacarías, versículo 9, verso 10. Vean que aquí está el profeta Zacarías y dice: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. El verso 10 dice: yo destruiré los carros de guerra de Efraín, y los briosos caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará paz a las naciones, y su señorío se extenderá de mar a mar, y del río Éufrates a los límites de la tierra. Hermanos, cuando nosotros vemos este contexto, que también es en Mateo capítulo 21, y acompáñenme ahí a Mateo 21 para completar el marco y la idea. Mateo capítulo 21, en los versos del 1 al 11, se nos narra a nosotros lo que se llama, o lo que han llamado también popularmente, la entrada triunfal en Jerusalén, y así lo anuncia también el texto. En algunas Biblias habla sobre la entrada triunfal. Dice en 21 de capítulo de Mateo 21, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto a un burrito. Desátenla y tráiganlo. Si alguien les dice algo, respondan: el Señor lo necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó, y trajeron la burra y el burrito y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. La multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Interesante porque, hermanos, este relato es un relato no solo que nos sirve para este tiempo de Semana Santa, sino que nos sirve para que podamos ver nosotros en un contexto gramático histórico, más que un desfile. Es que no es solamente un desfile cuando Jesús entró un día de tantos ahí. Para entender el Domingo de Ramos, que popularmente también se le llama Domingo de Ramos, para entenderlo debemos despojarnos de la visión romántica de las palmas y la alegría. Es decir, hermanos, en el contexto original, Judea estaba bajo la bota de hierro de Roma. Es decir, que la expectación mesiánica era un polvorín político. Estaba pasando eso y era muy difícil. Esos días eran días muy, muy, muy difíciles. Por eso cuando el rey viene, cuando Jesús entra en el cumplimiento de la profecía, porque era el cumplimiento de la profecía, era algo no antojadizo. No es que Jesús se le ocurrió entrar ese día. No, ese día estaba profetizado. Ese día ya se había hablado muchos años atrás. Zacarías había dicho de esto. Entonces no es la parte romántica, a veces no es un asunto de las palmas y de la alegría, ¿verdad? Sino realmente un pueblo que estaba bajo
la bota de hierro de Roma. Hermanos, cuando Zacarías profetiza eso 500 años antes, que decía, alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá, está utilizando un código cultural específico. Es decir, que en el antiguo cercano oriente, por decirlo de esta manera, un rey entrando en un caballo significaba guerra. El rey que entraba en caballo estaba y venía en guerra. Pero un rey entrando en un asno significaba paz y soberanía establecida. Esto es lo que realmente, dentro de la connotación del contexto histórico, esto era lo que Israel no estaba esperando. Aunque es tan así, ¿verdad?, que cuando uno hace una revisión del texto del capítulo 21 de Mateo, y usted dice, Hosana, lo reciben en el ingreso del domingo, y ya nomás el lunes había problemas, y ni que el martes, y ni que el miércoles, y ya en menos de 3, 4 días el pueblo que dijo, Hosana, Hosana, y tiró sus mantas y levantaron todas esas voces, le estaban diciendo, crucifíquenle. ¿A quién quiere que dejemos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás, crucifiquen a Jesús. Ese mismo, era el mismo pueblo. No era otro pueblo, no era otra ciudad, era la misma ciudad por donde entró, por donde ingresó, que la entrada a Jerusalén también implicaba el paso al Gólgota, y por ahí pasó cargando la cruz. Vean qué tremendo, hermanos, porque eso nos enseña también y nos hace meditar, y deberíamos de meditar, cómo somos nosotros los seres humanos. Somos capaces de levantar y de dejar caer a las personas. Jesús sabía, por eso Jesús no tenía un problema con la multitud, porque él sabía que la profecía tendría que cumplirse. Vemos en esto, hermanos, que más que un desfile, la realidad judea bajo el dominio romano, ¿verdad? Toda una situación caótica. Concluimos entonces con esto que Jesús no improvisa, hermanos. Nunca va a improvisar. Jesús tiene todas las cosas a su forma, en su tiempo. Dios no se ha equivocado. Dios no llega tarde. Dios es un Dios que tiene todas las cosas bajo su cuidado y control. Jesús viene y no improvisa y declara un reino que no opera bajo la fuerza humana, que era lo que realmente el pueblo estaba esperando. Nosotros también a veces, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, como personas, muchas veces queremos que Jesús venga, que Dios venga en el momento de nuestras oraciones, de nuestras peticiones, ¿verdad?, que están delante de Dios, pero nosotros a veces queremos imponer qué es la respuesta que yo ocupo, porque es lo que yo ocupo, es lo que yo necesito, ¿verdad?, en el gran supuesto que es lo que necesito. Pero ¿qué es lo que realmente usted necesita? Y si usted quiere saber qué es lo que usted y yo necesitamos, Dios sabe qué es lo que usted y yo necesitamos. A veces nosotros estamos totalmente equivocados. A veces nuestra mirada, nuestra vista, el vivir por vista y no por la fe, hace que nosotros no entendamos el punto de partida. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. Este pueblo se equivoca al gritar Hosana. Porque claro, bendito el que venga en el nombre del Señor, pero ellos no se dieron cuenta que él entró en ese burro, ¿verdad? Y en medio de lo que él entraba, estaba diciendo dentro de todo esto que él venía a cumplir la profecía. Él venía a cumplir el plan y el propósito de Dios. Dios tiene un plan y un propósito para usted y para mí, y él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, veamos este momento también en algunas otras cosas. El rey humilde, justo y salvador. Cuando la palabra dice, y Zacarías lo dice que vendrá el rey que es justo y salvador, y también Mateo por allá lo vuelve a repetir, significa dotado de victoria por Dios. Eso significa rey humilde, justo y salvador. ¿Qué es el justo y el salvador? Aquel que está dotado de la victoria por Dios. Jesús venía en una misión totalmente diferente, hermanos, pero totalmente diferente.
Y por supuesto, si usted está bajo presión, o yo estoy en enfermedad, o yo estoy en necesidad económica, o yo estoy en necesidad de cualquier forma, por supuesto lo que yo quiero es que Dios me sane. Y Él lo sabe hacer. Amén. Amén, hermano. Y si tengo una necesidad, Dios sabe cómo suplirla. Dios es bueno. ¿Cuántos decimos amén? ¿Verdad? Dios es bueno. Dios es bueno. Pero también Dios tiene su plan, tiene su propósito. Él viene dotado de victoria por Dios, pero una victoria que no es la victoria de ese pueblo. Es la victoria de la raza humana. Es la victoria en la cual Dios había destinado del tiempo y por el tiempo que la salvación vendría. Y la salvación era Jesús entrando ese día, Jesús viniendo a padecer, a morir, ser sepultado y gracias a Dios resucitado al tercer día, subiendo hasta el cielo mismo, al trono de Dios. Y dice, a la diestra del Padre intercediendo, y vendrá y bajará de nuevo, juzgará a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Amén, hermanos. Este es el punto del dotado victorioso. Ahora, Jesús no entra para ganar una batalla, sino porque el Padre ya le dio la victoria espiritual. Amén. Me ayudan a leer esa última parte para que nos quede ahí bien, bien grabadito. 1, 2, 3. Jesús no entra para ganar una batalla, sino porque el Padre ya le dio la victoria espiritual. Entonces, el problema de Jesús, Jesús sabía que cuando le gritaban Hosana y tiraban los manteles, los mantos ahí, tiraban las palmas, Jesús sabía a qué iba. Jesús sí entendía. Recuerda que le había dicho a los discípulos, es que todavía mi hora no ha llegado. Y cuando él va otra vez y les dice, vamos a Jerusalén, los discípulos, algunos de ellos tratan de persuadirle, decirle, Señor, pero si hace unos días te querían matar ahí, ¿cómo vamos a volver a ir ahí? De una forma errónea, inclusive se relata en uno de los evangelios con respecto a este discípulo que siempre tuvo todo un problema con el asunto. Yo digo, vamos a ver, en un momento dado Jesús le dijo, ¿por qué has visto, has creído? ¿Saben quién es? ¿Quién es? Tomás, ¿verdad? Y Tomás le dice en una de las oraciones, Tomás le dice, Jesús, ¿cómo usted va a ir si quiere que nos mate? Y Jesús, ¿verdad? Realmente con Tomás tenía un trato muy particular. Tanto así que Tomás llega y le dice, y dice de forma muy seria, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que se ve en el texto. Y le dice a todos, bueno, y vamos para morir con él. Vamos y para que muramos todos. Es decir, el hombre no ha entendido mucho la cosa. Pero él dice, Tomás dice, vamos para que muramos con él. Pero no, Jesús no entra para ganar una batalla, sino porque el Padre ya le dio la victoria. Amén. Aquí es donde tenemos un mensaje para nosotros. ¿Cómo vemos a Jesús? Y creo que Benjamín, guiado por el Espíritu, y apuntaba en esa área específica. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? Porque nosotros pudiéramos tener un concepto de Jesús, pero necesitamos revisar las Escrituras para entender y atender y decir y saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? Porque Jesús no solamente es tu Salvador, Jesús no solamente es mi Salvador, Jesús es más que eso. Jesús quiere ser el Señor, Él quiere ser el Kyrios, el Señor. Él quiere ser el centro y el todo en nuestra vida. Amén. Para el pueblo de Jerusalén, bajo la bota del ejército romano, querían ellos solo un Salvador. A veces los cristianos solamente vemos a Jesús como nuestro Salvador, pero tiene que manifestarse también en nosotros como nuestro Señor. Amén. Dentro de todo esto, hermanos, el error de la multitud, vean que querían a un Mesías, es decir, transaccional, que arreglara la economía y la política. Eso es lo que ellos querían. Cuidado, hermanos, a veces nosotros solo queremos que Dios, uno a veces dice, bueno, Señor, con solo que usted me dé ese trabajo para mí ya es suficiente. Y después cuando usted se encuentra que de verdad le dieron un trabajo, después usted se encuentra diciendo, Señor, pero bueno, ahora sí, si usted de verdad trata con esto que mi vida, eso será,
Y usted nunca va a encontrar la suficiencia en su criterio, hermano. No es suficiente. Ellos querían un asunto muy transaccional. Y así no es como Jesús debe ser revelado. Jesús debe ser revelado en nuestra vida como el Señor, como el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Porque si no, usted y yo vamos a estar más bien buscando a San Nicolás en vez de Jesús, pidiendo, y somos muy buenos para eso, porque no es nuestra necesidad natural, y Dios no tiene ningún problema con decir, Señor, mira cómo me duele esta pierna, ¿verdad? Que me caí. Entonces, Señor, sáname, y Dios tiene suficiencia, Dios sabe cómo hacerlo, Dios puede hacerlo. Nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios de pacto, pero Dios también sabe que a veces eso no es tu problema. Podría sanarlo, pero a través de esa sanidad Dios trata y trabaja algunas otras áreas de nuestra vida. Así es que, ¿cómo es? Nosotros no podemos cometer el error de la multitud. Nunca vamos a ser saciados como seres humanos. Porque usted hoy quiere una cosa, yo quiero otra, y después quiero la otra, y quiero la otra. Y usted ve que es insaciable el tema. Pero si Él es el Señor, Él es el centro de mi vida, yo lo tengo todo. Porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Otra de las cosas interesantes es que la iglesia hoy corremos el riesgo de ser una multitud de Domingo de Ramos. Y tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, porque la vida cristiana tiene que vivirse de la forma adecuada. La vida cristiana no es aburrida, es seria, pero no aburrida. Dios nos da oportunidad de disfrutar, hermanos, Dios nos da oportunidad. Dios es un Dios tan bueno que trae consigo de verdad bendición, ¿verdad? A través de su trabajo, a través de su vida, a través de la familia, a través del esposo, a través de la esposa. Dios trae bendición y tenemos que disfrutarla. Hay que disfrutarla, hay que disfrutar nuestras familias hoy que las tenemos. Tenemos que disfrutar de las cosas que Dios nos da. Hermanos, disfrútelo, no es pecado. Usted ha trabajado por lo que usted tiene, usted ha hecho su trabajo. Pero nos equivocamos si corremos el riesgo, si queremos ser una multitud de Domingo de Ramos, que solo estamos pensando en que Dios nos arregle algo, ¿verdad? Porque de todas formas ningún gobierno nos gusta. Yo me acuerdo. Yo no sé cuál gobierno ha gustado. Yo siempre pregunto eso, ¿cuál gobierno ha sido el que a usted le ha gustado? Yo creo que siempre encontramos, no nos gusta. No sé cuál, yo no sé cuál nos va a gustar. Pero el punto está en esto. En la economía, sí, hermanos, estamos viviendo momentos duros, arduos, difíciles, pero Dios no nos ha faltado. Y la promesa es no mendigará su simiente pan. Amén. Disfrute, hermano, disfrutemos de lo que Dios nos da, de su familia, de su trabajo, hermanos, de lo que Dios nos da, porque Dios es bueno, amén. ¿Verdad? ¿Cuántos damos gloria a Dios de ver a nuestros hijos creciendo y a nuestros hijos, verdad, en lo que fuera creciendo? Que el colegio, que la escuela, el colegio, que ya están en la universidad. Ahora que hablaba con la familia de Edgar y Lucy, estas chicas las conocimos, pero chirrisquitas. Mire, ya todas unas muchachonas ahí, punto de profesionalizarse en carreras tan bonitas. Una de ellas microbióloga y otra derecho, ¿verdad? Y digo, qué interesante, qué bonito es ver la familia expandiendo. Como Dios, eso es bendición de Dios. Como otras familias que aquí están, ¿verdad? Ya muchachas que están en medio de los procesos de la vida y ya están en la universidad, ¿verdad, Michelle? Sí, diga que sí. Ok. No, que ya Michelle está en la universidad, pero a Michelle la conocíamos chiquitita, como a Humus, bueno, que está en el kinder, el hermanito, así, y mire, ya empezó este año, y otros gigantes ya profesionales, allá está la Prince, toda una profesional de muchos años, y bueno, Eric, y aquí podríamos contar historias de historias, Rebequita Benavides, que ella va a ser una de esas profesionales en enfermería, poderosas, ¿verdad? Ya va adelantando su carrera. Bueno, eso es la bendición de Dios. Benjamín ya a punto de graduarse en psicología.
yo ya casi a punto de ser pastor. No sean gracias, se me pasó, se me pasó, ya, se me pasó el tiempo. Pero hermanos, ¿cuántos vemos esa bendición? ¿Cuántos lo vemos? ¿Verdad? Gavita y sus hijas ya, aquel ya, Mamulón ya está saliendo del colegio, ¿verdad? ¿Ah? Le queda un año, pero imagínense. Y a la chica, y hermanos, qué bendición. ¿Cuánto nos fijamos en eso? ¿Cuántos damos gracias a Dios de que, Señor, de verdad tú has hecho provisión? A veces somos muy transaccionales, a veces pedimos algo y no vemos todo lo que tenemos, ¿sí? Es como cuando usted llega frente al ropero y tiene como 14 camisas, 50 pantalones, 3, 8, 10 pares de zapatos y dice usted, que no sé qué ponerme. Dice. Y yo digo, y hay gente que dice, es que no sé, vieras que no sé qué ponerme. Yo siempre le doy una receta. Le voy a dígale al Señor que le dé solo una camisa, un pantalón, un par de zapatos, calzoncillo, ¿verdad? Y entonces usted no va a tener problema. Se para frente al ropero y dice, aquí tengo. Pero así somos, a veces se nos olvida, pero así somos. Aún así Dios nos ama. Amén. Amén, hermanos. Dios nos ama. Pero tengamos cuidado de no convertirnos, porque corremos ese riesgo de ser una multitud de Domingo de Ramos. Sí, en la emoción, hermanos. La vida espiritual no puede ser emocional. La vida espiritual tiene que tener una constancia. La vida emocional tiene que tener un sustento. La vida espiritual tiene que tener una base sólida en la palabra del Señor, en la fe y en la alianza del Espíritu Santo. Y no es que no nos podamos emocionar, claro, hermanos, gocémonos, el gozo del Señor es mi fortaleza, gocémonos, alegrémonos con lo que Dios nos ha dado, hermano. Porque si Dios se lo dio es porque usted sabe, Él sabe que usted lo necesita, que usted lo quiere. Y cuando Dios no se lo da, de verdad, hermanos, Dios sabe por qué no. Amén, amén. Pero no corramos sobre esa línea, es muy peligrosa. El pueblo de Israel lo experimentó y al día de hoy está sufriendo. Porque ese pueblo ha sido un pueblo muy inconstante. Pero ¿por qué ha sido inconstante el pueblo de Israel? Porque siempre, hermanos, el Señor lo mandaba a la palabra y ellos se salían de la palabra. La iglesia de hoy tiene que tener y tenemos que tener cuidado. Dios nos sigue mandando las escrituras a que las escudriñemos porque en ella está la verdad. Pero no, si no las escudriñamos vamos a andar, hermanos, ambivalentes. Entonces tenemos cosas. Así es esto, y es esto. No, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dice la palabra, hermanos? Cimentémonos en esto, en el Señor, amén. Bien, otro aspecto en la parte de, ¿verdad? Del diagnóstico, ¿verdad? A veces se equivoca y la gente a veces, yo escucho decir, y más que todo en la tradición, cuando habla de que es que Jesús entró en un asno porque Jesús era, ¿verdad? Quería ver muy pobre, muy humilde, muy pobrecito. No, hermano, realmente cuando uno hace y ve las escrituras en el cumplimiento de la profecía, hermano, no era un símbolo de pobreza. Más bien, el que entrara Jesús ahí de esa manera era un símbolo de una paz oficial. Es decir, Jesús decía, yo no vengo a guerra, yo vengo en una paz, pero vengo en una paz oficial a poner orden, a decir qué es lo que realmente tenemos que hacer. Tanto así que el lunes va y vuelca todas las mesas de los cambistas. Y con gran tristeza, sencillamente dice, es que esta casa ya no es casa de oración. Y a partir de ahí, hermanos, la iglesia perdió todo ese sentido. Amén. Ahora, dentro de este diagnóstico, la teología del espectáculo, ¿verdad? Hemos cambiado la presencia transformadora por el entretenimiento litúrgico. Y tenemos que tener otra vez ese cuidado, hermanos. Nosotros nos congregamos aquí no para tener un entretenimiento litúrgico. Nos congregamos para aprender, hermanos. Por eso es bueno que usted también participe en el discipulado, en el tiempo de oración de los viernes, ¿verdad? Y que participe y que usted pueda decir, a mí me encantaría pasar a decir algo y yo aprendí esto. Hermanos, que tengamos las escuelas bíblicas que estamos haciendo también de cada 2 domingos, es para ese fin, hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos y hemos cambiado la presencia transformadora por el entretenimiento. Entonces, a veces los púlpitos se ven llenos de entretenimiento
y no estamos para entretener, aquí estamos para crecer juntos. La verdad está en medio de lo que Dios también ha colocado en tu corazón, en tu vida. Usted es tan importante para Dios porque le tiene, y yo también, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la fe, tenemos la salvación y tenemos la parte inteligente. Amén. Entonces necesitamos dejar de entretenernos y seguir al crecimiento. Amén. Otro de los aspectos con respecto a esta parte es el activismo versus justicia. Agitamos palmas de entusiasmo, pero nuestras vidas no reflejan el reino. Y aquí tenemos que hacerlo así, hermano. Yo soy un crítico de aquellas formas y aquellas cosas en donde mi entusiasmo no va caminando en mi vida reflejada con el reino. Es gente sumamente entusiasta. Y yo soy del criterio que qué bueno es cantar, saltar, alabar, adorar, qué bueno es orar, qué bueno es clamar, qué bueno es interceder, qué bueno es gozarnos en la presencia del Señor. Hermanos, pero ese gozo, esa presencia, esas palmas, esa voz de júbilo, tiene que reflejarse también en mi vida, en una vida que refleje el reino, que refleje la gracia. A esto vino Jesús. Cuando Él entra ahí, esta es una de las partes, en el cumplimiento profético, porque Jesús no improvisó el asno, fue una acción deliberada para declarar que el reino de Dios no opera bajo lógicas del poder humano. Dios no opera bajo la fuerza, bajo la influencia, bajo el dinero. Dios no opera así, sino bajo la autoridad de la mansedumbre. Y la iglesia tenemos que reflexionar cuánta mansedumbre hay en nosotros. Porque esto me habla a mí de la mansedumbre, de que realmente, porque el entusiasmo tiene un límite y tiene un tope y está bien, emocionalmente así Dios nos hizo. Nos gozamos, brincamos, saltamos, otros, ¿verdad? Otros diríamos pandereteamos más que otros y no pasa nada, está bien, pero el punto está en que hay que reflejar el reino, hermanos. Amén. Y creo que en esto realmente hay que pensarlo y tenemos que seguir pesándolo también. Una de las cosas, hermanos, es que Mateo 21, y vamos otra vez a Mateo 21, conecta realmente que la entrada de Jesús, ¿verdad? Se va a ver también reflejada en una confrontación. Vea Mateo 21. Vamos a Mateo 21, por favor, otra vez, hermano, para ver lo que estamos diciendo. La multitud, en el verso 8 del capítulo 21, la multitud que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Tanto los que iban delante como los que iban detrás lo aclamaban y decían, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta proclama era una proclama, hermano, cuando uno revisa el contexto histórico también de este pueblo, del pueblo judío, realmente, hermanos, esta declaración de Hosana está y aparece en el Salmo 118. En el Salmo 118 aparece esta expresión de Hosana, ¿verdad? Pero lo que estaba ignorando el pueblo era lo que la profecía de Zacarías decía. Alégrate, hija de Sión, porque ahí viene el rey montado, ¿verdad? Pero venía para estructurar y para poner justicia y juicio. Ellos se les olvidó esto. Y ellos pensaban, porque ellos lo hacían cuando los macabeos, en el tiempo de los macabeos, hermanos, ¿verdad? Ellos no estaban buscando un Mesías bajo el método macabeo, porque los macabeos era por fuerza y ellos experimentaron eso. ¿Verdad? A veces nosotros también, en comparación con esto, con la iglesia, como iglesia, a veces pensamos, y por ahí se ha ido disfrazando de una forma un poco descontextualizada el tema de la guerra espiritual. Nosotros pensamos que a veces es fuerza, que a veces es euforia, o es grito, no, hermanos, es la realidad y la verdad de Dios a través de las escrituras, porque Jesús viene y aquí ellos buscaban ese Mesías bajo ese método macabeo, rebelión armada, nacionalismo, prosperidad externa.
El pueblo de Israel hoy, hermanos, cuando yo veo esto y yo digo, no se entendió en la entrada de Jesús a Jerusalén? No se entendió y no se ha entendido. El pueblo de Israel hoy sigue pensando en eso. Y nosotros sabemos, sí, que es la parte del Estado, ¿verdad? El que hace guerra, el tiene las bombas y que no es el pueblo, ¿verdad? Que el pueblo redimido, que hay una pequeña manada. Pero sin embargo, vea que el criterio del pueblo de Israel es eso. Nosotros nos defendemos y nosotros hacemos guerra porque a nosotros ya no nos van a quitar más. Y este es un problema, bueno, gigante. Ya ustedes oyen las noticias, ¿verdad? Y ya nos van a volver a subir la gasolina, aunque yo le decía a un hermano, un pastor, hermano, van a subir la gasolina porque la guerra en Medio Oriente, bueno, aquí de todas formas suben la gasolina aunque estemos de fiestas. Aquí no, el problema no es ese, aquí siempre nos la suben por cualquier cosa. Pero este pueblo ha sufrido mucho por eso. La realidad de Cristo es que Él viene a destruir los carros de Efraín. Es lo que dice en la profecía, ¿se acuerdan que la leímos en Zacarías capítulo 9? Es más, véanlo ahí, en el capítulo 9 de Zacarías, en el verso 10. Esa es la realidad que Cristo viene a impactar. Y dice, yo destruiré los carros de guerra de Efraín y los briosos caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán hechos pedazos. Tu rey anunciará la paz a las naciones y su señorío se extenderá de mar a mar, el río Éufrates a los límites de la tierra. El propósito de Jesús al entrar a Jerusalén era claro, era manifestar que Él era Rey de reyes, Señor de señores. Él no venía, hermanos, la realidad era esa. Él venía a destruir los carros de Efraín. Dios no viene a potenciar nuestras estructuras de poder humano. Él viene a desmantelarlas. El poder humano no es lo que va a traer el reino. Jesús lo dijo, he aquí que el reino de los cielos está en medio de vosotros, hablando de Él como el rey que venía para establecer el reino. Pero a veces pensamos que es riqueza, que es Estado, es gobierno, que es fuerza lo que nos va a dar a nosotros, ¿verdad? Esto, y no es así. Jesús vino a decir eso, por eso el tema en esta mañana es el rey que desnuda el ritual, porque el ritual no se ha acabado, hermanos, hasta el día de hoy. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros como cristianos somos y hacemos. Nosotros no podemos seguir siendo tan ritualistas. Usted y yo venimos a la iglesia porque Dios sabe y Él nos ha dicho qué bueno es congregarnos. Y tengo que venir y gozarme. No puedo venir por un asunto meramente religioso. No está bien, porque eso sería ese activismo versus justicia. Otro punto interesante en medio de esta entrada, de este ingreso, hermanos, es que desmantelando el sistema en Zacarías 9:10, es lo que hablamos ahorita, nuestros carros y caballos, la confianza excesiva en el marketing, en el poder político y en la tecnología. Pero la acción de Dios es que Él no potencia nuestras estructuras humanas. Hermanos, hoy los países del mundo lo que tratan de decir es: somos potencia porque tenemos las armas nucleares. Somos potencia porque tenemos mucha plata. Por eso somos tercermundistas, porque no tenemos. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, si realmente ese domingo de Ramos, ese ingreso de Jesús a Jerusalén, si Jesús ha entrado en tu corazón, usted y yo lo tenemos todo. Jesús ha entrado, hermanos, ha entrado para examinar el templo del Espíritu Santo que dice la Escritura en el apóstol Pablo. Ustedes son templo del Espíritu Santo. Jesús sí ha entrado en nuestro corazón en salvación para examinarnos, hermanos. Como entró a Jerusalén en el pollino y fue después al templo para poder ver cómo estaba la casa. Y dijo, esta casa ya no es casa de oración. Ustedes la convirtieron en un montón de cosas, de ladrones, de un montón de marketing, un poder político, un montón de aspectos que ya no son los que yo creo como reino o quiero como reino. Amén. Entonces la acción de Dios es que Él no potencia nuestras estructuras humanas. Hermanos, Dios nos ama y nos da lo que nosotros realmente necesitamos en el tiempo y en el espacio. Si usted y yo podemos entender que Jesús entró un día, como entró a Jerusalén, montado en ese pollino, y hoy
en esta comparación, ¿verdad? O aplicación, si se me permite. Él ha entrado en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos tener una salvación tan grande. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios. Amén. Hay una esperanza inquebrantable para ir cerrando, la victoria consumada. No esperamos que el rey gane, es que él ya venció. Amén. Él ya venció. ¿Sí? Él ya venció. No es que va a vencer. Jesús ya venció. ¿Verdad? Entonces, necesitamos ver que realmente el núcleo del mensaje, que el rey viene a desarmar a su propio pueblo. Hermanos, en el siglo XXI nuestros carros y caballos son nuestra confianza en algunas cosas que no son Cristo. Y nuestra confianza no debe estar ahí. Qué bueno es que usted sea una persona que pueda ahorrar, que pueda economizar, que usted tenga establecido su patrón de vida que como un creyente, como una familia. Qué bueno es eso, hermano. Pero no está en el poder de lo que usted tenga en su casa. Gracias a Dios, y por eso dije hace un rato, disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Amén. Disfrutemos de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de los triunfos de nuestros hijos, del carrito, de lo que usted pueda tener, hermanos. Qué bueno es, tal vez usted no tiene un carro, pero tiene para poder transportarse. Un bus, en un Uber. Y al final, gloria a Dios, Dios no nos ha faltado. ¿Verdad? Entonces creo que eso es importante. Y creo que el cumplimiento profético no es solo un evento pasado, es una dinámica presente. Amén, hermanos. El Domingo de Ramos nos recuerda que el reino de Dios avanza cuando la iglesia se despoja de sus armas carnales. El reino de Dios se va a aumentar cuando nosotros nos convirtamos en esas personas que entendamos que somos espirituales. Hay una promesa final. El rey que entró en un asno regresará en un caballo blanco para la justicia definitiva. Ahora sí, ¿verdad? Vienen unas nubes en un caballo blanco, en el caballo blanco. ¿Y qué dice aquí en el muslo? Fiel y verdadero. Fiel y verdadero, ¿verdad, Nati? Nati, le queda claro eso. Fiel y verdadero. Él viene, hermanos, él sí entró en un asno, entró en un aspecto político, en un aspecto de mansedumbre, en un aspecto, en un momento histórico, y vino y declaró que el templo ya no era templo de oración. Fue delante de los que lo juzgaban y no abrió su boca, como cordero fue al matadero, hermanos, no abrió su boca, no se defendió, y fue muerto, hermanos. Sepultado, resucitado al tercer día y ascendió a los cielos. Pero él regresa en el caballo blanco para una justicia definitiva. Amén, hermanos. Y creo que es importante concluir que la humildad, abrazarla como la única forma de un poder legítimo. Hermanos, la humildad no es ser tonto, porque a veces la gente dice, ay, que es tan humilde porque es medio Herrera. No, hermano, no. La humildad tiene que ver con una condición de un corazón que sabe quién es y que lo que tiene o lo que realiza o lo que vive es porque Dios ha tenido gracia y misericordia y Dios ha dado y ha establecido a través del esfuerzo, a través del trabajo, a través de empuncharse, de dar duro, tiene lo que tiene, pero sabe que Dios es el que provee todas las cosas, que Dios no ha estado lejos, que Dios siempre ha estado cerca. Entonces, la humildad hay que abrazarla como la única forma de poder legítimo. Hermanos, humildad. Porque lo contrario de la humildad es la soberbia. Y Dios resiste al soberbio. Amén. Amén. Hay que ser humildes. Humildad de corazón implica también que yo entiendo que es Dios quien gobierna mi corazón, mi vida. Que como Jesús un día entró a Jerusalén, ha entrado también a mi vida. Y que Él quiere gobernar mi corazón y mi vida. Y estas son frases que se escuchan y les hemos escuchado, pero la práctica, la praxis, la ortodoncia, la práctica de la vida cristiana es lo que me define, hermano. Amén.
Porque yo quiero decir, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero tengo que vivir de una forma en la cual mi vivencia sea diferente. Jesús es rey bajo sus términos. Amén. Jesús no es rey bajo los términos suyos. Si usted dice que Jesús es el rey, Él tiene sus términos, hermanos. Sí. Yo no sé, yo nunca he logrado ver que Jesús negocie. Jesús dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Pero también Jesús dice, yo no le digo a lo que es injusto, justo. Y Él dice, yo vengo para establecer toda justicia. Amén. El reino de Dios es inevitable, hermanos. Y esta es la gran noticia, y quiero cerrar con esto en este par de minutos, porque al final tenemos que entender algo. El peligro de lo sana tradicional o transaccional. Porque la iglesia de hoy, la iglesia del tercer milenio, hemos creado un evangelio de oferta y demanda. Este es uno de los grandes problemas del asunto del evangelio de la oferta y la demanda. Gritamos, sálvanos, esperando que Dios resuelva nuestra soledad, nuestras deudas, nuestro vacío emocional, pero sin redimirnos o sin rendirnos a la soberanía. Perdón. Gracias, estimada hermana. Perdón, hermanos, esto es cuando ya hay que terminar. Entonces ahí se me atraviesa algo. Señor, ese no va a parar. Hermanos, tenemos, y quiero terminar con esto. Dios, a veces queremos que Dios resuelva nuestra soledad, nuestras deudas, nuestro vacío emocional, pero sin rendirnos a su soberanía. Si no nos rendimos a su soberanía, hermanos, vea, Dios, ¿cuántos sabemos que Dios es bueno? Inclusive, ¿cuántos sabemos que Dios es fiel? Aún en nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Pero yo creo que como iglesia del tercer milenio, del siglo XXI, tenemos que madurar. Yo creo que ya no podemos, hermanos, o no debemos darnos el permiso de poder y seguir nosotros en un avance en donde, Señor, porque estoy muy solo, porque estoy muy depresivo, porque estoy muy, Señor, y el reclamo, y le reclamo a todo mundo y a Raimundo, que nuestras deudas, nuestro vacío emocional, sin rendirnos a su soberanía. Pensemos en su soberanía primero. Y decimos, Señor, si tú lo estás haciendo y lo estás permitiendo, es porque yo tengo que examinarme. Uno debe examinarse cuando viene a las crisis. Uno debe examinarse en el día a día delante del Señor. Como Jesús otra vez, repito, reitero, entró a Jerusalén, entró en nuestro corazón. Jesús está en mí. Y si yo digo un Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al que viene, Hosana al Hijo de David, y estoy grato y gratificado por Él con todo lo que Él es y ha salvado en mi vida en el mundo espiritual, tengo que reconocer que antes de empezar yo con la pedidera, hermanos, examinemos si Él es el Señor. Porque muchos dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, y Él va a decir, yo no los conozco. Porque si nosotros no nos rendimos a su soberanía, seremos como el pueblo de Israel, que nomás el domingo entró victoriándolo, 3 días después le decían, crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Es de meditar y tenemos que entenderlo de esa manera. Amén, hermanos. El domingo de Ramos nos enseña que Jesús es rey bajo los términos de Él, no bajo nuestras peticiones. Si solo seguimos lo que Él puede darnos, hermanos, nosotros no estamos en el reino, estamos lejos, estamos en un mercado espiritual y eso no está bien ni para usted, ni para mí, ni para el rey, ni para el reino. Amén. Tenemos que entonces abrazar la humildad como la única forma de un poder. Tenemos que vivir con la urgencia de quien sabe que Hosana, el Hosana ya fue escuchado, hermanos. Que hay un aspecto de la esperanza. El reino de Dios no depende de las crisis mundiales. Su expansión es inevitable porque el rey ya fue justo y salvador. Nosotros estamos bajo las manos
de aquel que ya lo hizo todo. Amén. Y eso es lo que celebramos. Ahí sí hay que victoriar. ¿Qué celebramos? Que Jesucristo reinó. ¿Qué celebramos? Que Él ganó la victoria en la cruz del Calvario. ¿Qué celebramos? Que Él nos salvó, por gracia somos salvos. Amén. Que Él no nos va a dejar. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que, hermano, si usted tiene dudas, si usted hay una falta de esperanza, hoy es un buen día para decir, no, Jesús entró, como entró que ese día físicamente ahí, Él también entró en mi corazón. Él reina. Y yo también, yo dije, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo un día le dije, Señor, gracias por salvarme, gracias por la salvación tan grande. Pero tenemos que vivirla bajo su soberanía. Tenemos que vivirla bajo sus conceptos de reino, no bajo los nuestros, hermanos. Porque si no, nosotros vamos a salir muy frustrados. Y hoy tenemos un mundo cristiano frustrado, porque Dios no le contestó, porque yo oré y no pasó nada. Y yo dije, ¿cómo no pasó nada? Yo cuando a mí alguien me dice eso, yo digo, ¿cómo? Si ya pasó. Usted es salvo por gracia, yo soy salvo por gracia, tenemos la eternidad. La muerte ya no es nuestro problema. Él venció el pecado en la cruz del Calvario. Hermano, lo tenemos todo. Aunque usted y yo a veces queramos tener otra cosa más. Porque eso es lo que nos pasa. No es que usted no tiene, es que usted quiere algo más. Y a veces el Señor dice, pues ya tiene uno, ya no tenga más, ya no, ¿verdad? Tiene esto, ¿por qué queremos más? Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? Bueno, nos vamos a poner de pie y quiero que oremos específicamente en esa dirección. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manitas ahí, dígale ahí, en señal de rendición. Señor, hemos comprendido a través de este texto de Zacarías que tú entraste un día, según la profecía. Hemos entendido, según el relato de Mateo en el capítulo 21, que tú viniste, Señor, y que fuiste victoriado en un pueblo que días después también, Señor, te sacó y te juzgó con injustos juicios, pero que tú no abriste su boca, fuiste al matadero, fuiste a la muerte, estuviste en la cruz. Hoy también, Señor, de una forma espectacular entraste a nuestra vida. Hoy lo tenemos, hoy te tenemos a ti, y si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Tú has prometido no dejarnos. Sí, en el mundo tendremos aflicción, pero debemos confiar que tú has vencido al mundo. Tendremos situaciones que a veces nos gustaría, Señor, que fueran diferentes. Queremos orar y que el milagro venga. Y tú eres un Dios de pacto, un Dios de milagros también. Pero muchas veces tenemos que aprender que no es solo un aspecto de pedirte, es un asunto de someternos bajo la soberanía tuya. Gracias por lo que nos has dado. Gracias por una salvación tan grande. Gracias porque un día entraste en nuestro corazón como entraste en Jerusalén. Gracias, Señor, porque has pagado el precio por el cual yo era el que debía pagarlo. Gracias, Señor. Muchas gracias por cumplir la profecía, Señor. Gracias, Señor, porque no dijiste no, sino que dijiste al Padre sí. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, gracias, muchas gracias por ayudarnos, por salvarnos. Gracias por nuestras familias, que este tiempo de Semana Santa o estos días que hay espacios diferentes, Señor, nosotros meditemos a la luz de tu palabra, a la luz de tu palabra, porque tu palabra es la única que nos va a sacar a puerto seguro. Enséñanos a interpretarla, enséñanos, Señor, y que nos capacitemos también para poder ir adelante en medio de esto. Te damos todas las gracias a ti. Como familia nos rendimos a tu soberanía. No es lo que nosotros querramos, es tu santa y perfecta voluntad. Y esto fue la voz de Jesús. No se haga en mí mi voluntad, sino tu voluntad, Padre. Así fue como Jesús oró. No mi voluntad, sino la tuya. Que nosotros como iglesia hoy, entendiendo que Jesús está en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo, podamos decir, Señor, no lo que yo quiero, tu voluntad, tu voluntad. Gracias por la familia, cúbrenos, guárdanos. Si algunos van a salir a algunos espacios, cúbrelos, guárdalos a los que ya andan en otro lugar, cúbrelos, guárdalos en el nombre de Jesús
y que no dejemos pasar, Señor, espacios importantes para estar siempre a tu presencia, orando y conversando. Te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la palabra que hoy ha sido ministrada sea la que venga y haga berbecho en nuestro corazón, que escarbe en nuestro corazón y que meditemos. ¿Quién vive en mí? ¿Quién es Jesús? Que vino a hacer diferencia en ese mundo cuando entró a Jerusalén y que también hoy hace diferencia cuando ha entrado en mi corazón. Que el Rey reine. ¡Hosana! ¡Hosana! Al Hijo de David. ¡Hosana! Al que viene en el nombre del Señor. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey. Él es bueno. Aleluya. Gracias, Señor.